Entonces uno sabe, creo que el mío es muy sencillo, Adriana@Polanías. Pero profesionalmente sí es mejor usarlo y adquirir esas buenas prácticas. Porque lo que más les quiero decir es el hecho de que sea por internet, no los exime. De decir, no me llegó. Por eso además a mí me gusta tener correos alternos que los pongo en el directorio de correos. Por si acaso el servidor deja de servir el mío, tener un Gmail o una cosa alterna para tener la certeza de lo que me llega. Porque yo puedo perder el pleito y no me entero. Pero como la cultura del recibido funciona, cuando alguien no recibe, o sea, una persona que normalmente reporta recibido, un día no dice recibido, algo y genera sospecha en el que despacha la información. Medios electrónicos, ¿cómo está el medio con el tema de firma digital? Realmente el arbitraje internacional funciona mediante estos correos electrónicos y los archivos anexos, y nadie me ha pedido a mí nunca firma digital. Alguien dice, pero ¿filmaron al que estaba en la audiencia? Los latinoamericanos. No la filmamos, él estaba ahí. ¿Y usted cómo sabe, tiene la prueba? Pues él denuncia un correo electrónico, él dice que lo llamen a ese correo electrónico, entra a la audiencia y dice, yo soy Adriana Polanía. Ahora, si yo decidí que alguien me sustituyera, eso es un delito. ¿O no? Como si alguien llega aquí a la audiencia, como si yo llego aquí a la audiencia y digo, yo soy Adriana Polanía y en realidad soy Juana Pérez y los estoy estafando. ¿Alguno de ustedes tiene la seguridad de que yo soy Adriana Polanía? Entonces, en el sistema electrónico, sí, ya te vi, funciona de la misma manera. O sea, los delitos son los mismos. Internacionalmente no se toman esas estrictas medidas de que grabó. No grabamos. ¿Pero por qué no grabaron? Pues porque hacemos una relación, estuvo presente dijo esto y acordamos esto. Y yo jamás he visto que alguien diga, falso, eso no fue lo que se dijo. Son los puntos básicos. Es mucho más sencillo y más claro de manejar. Lo único que les recuerdo es que los efectos jurídicos son los mismos. Yo no puedo entrar y jugar con mi tarjeta en shopping y decir clic y luego decir, ay no era yo, me robaron, me falsificaron. No, es una aceptación. Sí, bueno, interesante lo que dice Adriana para el público. En el arbitraje internacional es diferente y no pensemos como que tenemos el legajo de prueba, el legajo de la parte actora, el legajo de parte demandada, etcétera. No hay expediente físico, todo es electrónico. No hay foliaturas, no hay transcripciones. Nada más para que sepamos que cuando estamos hablando de arbitraje internacional, tenemos que saber que no se trata como lo tratamos internamente en cada uno de los países, ¿verdad? Nada más esa aclaración. Sí, gracias. La cultura es muy distinta. Pero es lo mismo. Nuevamente les vuelvo y les recuerdo. El tema electrónico o el tema virtual es lo mismo que la vida real. Yo no soy de Bogotá, soy de una zona famosa en Colombia, le dicen los sopitas, dice que es una gente muy buena y muy ingenua. Y entonces hay una historia famosa, es real, de un señor que iba por ahí llegando a Neiva, se llama la ciudad de donde soy yo, y alguien le oyó un acento raro y le dijo, pero, ¿y usted de dónde es? ¿De la India? ¿Qué le pareció divertido? Yes. ¿Usted es el embajador de la India? Yes. Y el hombre se ha pasado los 15 días más felices de su vida como el embajador de la India en Neiva. Lo atendieron, lo subieron, lo bajaron, le hicieron todo lo que el hombre pudo haber soñado en su vida. Y después descubrieron, porque por allá le apareció un amigo, que no era ningún embajador, era un desempleado de Bogotá, que siguió el cuento y se hizo pasar por el embajador de la India. Entonces, esto se lo quiero decir para decir que ese tipo de falsedades en las personas se dan o de manera virtual o de manera personal. Y no necesita uno mostrar la cédula para decir es este o no es este. ¿Entendido? Muy bien. Esas son prácticas, quiero decirles, todo el mundo lo sabe, yo aquí lo reitero, esas son prácticas internacionales, pero los procedimientos los reglamentan las personas.
Si ustedes dicen, no, yo no creo en eso, mejor que me manden todo por papel, yo creo que eso ya es muy difícil. Porque si usted quiere cumplir un término mandando el documento por DHL, quiere decir que esto para los abogados no es fácil, que tiene que tener listo el escrito por lo menos 8 días antes para enviarlo y tener la seguridad que le da el DHL. Mientras que si es por internet uno lo puede revisar la última vez 5 minutos antes y se fue y quedó recibido. Entonces puede que haya un tribunal internacional que decida que todo va a ser por medio de papel. Yo creo que eso no existe hoy. Puede que haya alguien que diga, se requiere la firma electrónica. Puede que lo pidan. Y es válido, porque en arbitraje prima la voluntad de las partes. Puede que alguien diga, quiero que graben todo y lo transcriban. Es válido. Pero no es lo que pasa usualmente hoy en el medio. Eso son prácticas que no existen y que nadie las utiliza porque nos cuestan más dinero y más tiempo de trabajo. ¿Entendido? Muy bien. Ayer vimos lo que creo yo que es lo más importante del arbitraje internacional, que es la importancia que tiene la Convención de Nueva York. ¿Recuerdan? Cambió históricamente, yo digo, la importación y exportación de decisiones judiciales porque facilitó la ejecución de los laudos arbitrales. Por eso es la gran importancia de la Convención de Nueva York que revisamos en el día de ayer. Esa Convención de Nueva York es aplicable en casi todos los países del mundo y, como les dije de manera novelesca, ha participado en todas esas cosas que uno ve inclusive por noticieros, el conflicto de Gaddafi, que fue toda la expropiación también de las explotaciones mineras de hidrocarburos en Libia, el tema de Irán, ahí está de por medio. Todos los tribunales arbitrales que surgen cuando usted ve un problema económico, normalmente detrás viene un tribunal arbitral resolviendo ese tipo de conflictos por la facilidad que hay para ejecutar los laudos. Dentro de ese contexto del arbitraje, cambia a título de tratado internacional la norma en la cual yo me apoyo para tomar decisiones jurídicas. ¿A qué me refiero? En derecho comercial internacional privado, la convención madre de la ejecución de todos los laudos internacionales se llama la Convención de Nueva York. Pero si yo voy a hablar de un arbitraje CIADI, que está tan de moda hoy, me imagino que ustedes los han oído, que es un arbitraje de ICSID, de inversiones, hay un tratado internacional que se llama la Convención de Washington del año 65, que es la que regula expresamente ese tipo de arbitraje de inversiones. Si yo voy a un caso ante la OMC, ya no me sirve Nueva York, sino que tengo que ir y buscar la normativa sobre solución de disputas en el marco de la Organización Mundial de Comercio, OMC, con su propio tratado internacional. Pero si el conflicto que yo tengo es un conflicto por el CAFTA, con Estados Unidos, la normativa del arbitraje la busco dentro de ese tratado que tiene un capítulo de solución de controversias. Y ahí me dice cómo es el procedimiento. Y si mi problema es con el Sistema de Integración Económica Centroamericana, busco en la normativa de los instrumentos de la integración económica cómo se regula ese arbitraje. ¿Entienden? Entonces el mensaje es, pueden cambiar las reglas de arbitraje según el tratado en el que se soporte, pero no importa en qué tratado nos sentemos, nosotros ya sabemos que es un arbitraje, ¿cierto? ¿Qué cambian? Reglas de procedimiento. Entonces, lo primero que yo tengo que tener claro cuando hablo de arbitraje internacional es que necesito un tratado que me sirva a mí de apoyo para la efectividad de mis derechos en cuanto se termine el proceso. Y ese es el tratado que tengo que buscar según la materia, Convención de Nueva York, CIADI, OMC, CIECA, NAFTA, CAFTA, todas las siglas que quieran, tienen ahí cuál es el tratado en el que se apoyan. Porque si yo no tengo un tratado en el que me apoyo, mi laudo no voy a poderlo hacer efectivo afuera. Puede que mi proceso esté bien y sea vigente, pero no me sirve de nada si yo no tengo la posibilidad de ejecutarlo y hacerlo cumplir en otro país. ¿Entendido?
Esa es la importancia de la necesidad de buscar un tratado internacional. Dime. Normalmente, subsidiariamente, uno llega a Convención de Nueva York, y te voy a dar un ejemplo. Pero primera lección, cuando hay un arbitraje internacional, lo primero que hace un abogado internacionalista en el 2013 es buscar en qué tratado me soporto. ¿Entendido? La madre, Nueva York. Y Nueva York sí es un tratado que sirve de referencia mucho. Por ejemplo, en el sistema CIADI, que es el de inversión, ustedes miran el tratado internacional, la mayoría de los tratados de protección de inversiones, yo me imagino que aquí está, le dan al inversionista la posibilidad de acudir a ICSID o a CIADI o a un citral. Si yo salgo por un citral, para ejecutar ese laudo llego a Convención de Nueva York. Entonces, normalmente la Nueva York es la convención final en donde yo puedo ejecutar un laudo aún en contra de un Estado. Pero ahí vienen unas diferencias importantes, que viene todo en internacional. Para hacer el ejemplo de CIADI, ¿qué es lo que uno tiene que decidir? CIADI, que es inversiones, es un tratado del cual ustedes son parte, ¿no? Convención de Washington. Nosotros somos parte. México, por ejemplo, no es parte de la Convención de Washington. Yo, inversionista, puedo decidir qué prefiero. Si ir a demandar a CIADI para que me den el reconocimiento como inversionista, estoy pensando como inversionista, o hacer un arbitraje, un citral y ejecutarlo por la Convención de Nueva York. ¿Cuál es la diferencia? Que si yo me voy por CIADI, piensen como abogados, la Convención de Washington dice que ese laudo que expida un tribunal bajo el auspicio de CIADI se entiende como un laudo local del país donde se va a ejecutar. ¿Qué significa? Que no requiere reconocimiento. O sea, si yo demando a Argentina, o ahora está de moda demandar a Ecuador, cuando yo tenga mi laudo, no me toca pedir ningún reconocimiento y ejecución, sino que yo voy y se entiende que es un laudo local de Ecuador. Mientras que si yo voy por Convención de Nueva York, sí necesito pedir el reconocimiento y la ejecución. Pero son dos tratados que están de base. Ese tratado es, para decirlo de una manera coloquial o jocosa, es como mi pasaporte internacional. Yo en Colombia vivo feliz sin pasaporte y ejerzo todos mis derechos. Pero en el momento en que yo salgo de mi país, necesito tener un pasaporte que me dé una nacionalidad, en teoría general. ¿Para qué? Para que yo sea reconocida en otro país. Todos los documentos que cargo en la cartera no sirven. Mi único documento que sirve es el pasaporte, porque aquí soy extranjero. Ese tratado internacional es el que me le da el reconocimiento al laudo en cualquier otro país diferente al país de donde es nacional ese laudo internacional. ¿Entendido? Entonces, primera lección, lo primero que consulto yo, un tratado internacional que me sirva de apoyo. Sin tratado no hay pasaporte para salir del país. O puedo salir de ilegal, por allá como salen algunos, pero no sale con la fuerza para la ejecución. ¿Cristian? Sí, nada más una adición a lo que acabas de decir de CIADI, que hay estados que no son signatarios de la Convención de Washington y el CIADI ha hecho un reglamento que se llama el Additional Facility, que es precisamente cuando hay estados que no son signatarios de ese tratado De la Convención de Washington. de la convención y quieren ir en CIADI, en el Additional Facility también está esa opción. Y en español le decimos mecanismo adicional, y es muy utilizado. La cantidad de tratados, enorme. No sé cuántos tratados haya suscrito Costa Rica, me imagino que son muchos, porque anoche alguien me dijo que eran los líderes de suscripción de tratados. Cada tratado de esos debe tener su capítulo de solución de controversias. Entonces, si ustedes quieren saber cuál es el tratado que me conviene, lo usual o lo aconsejable es que miren todos los tratados para ver por dónde me conviene más a mí presentar una reclamación. ¿Está bien? Entonces, primer instrumento fundamental. Además de esos tratados, en nuestra materia,
Ya les presenté la Convención de Nueva York, que es la más importante de las convenciones, la que generó el gran cambio. Hay otra convención muy importante en materia de arbitraje en América Latina, que es la segunda convención que estudiamos, que se llama la Convención de Panamá. La Convención de Panamá, de manera facilista, ha sido asimilada por muchos abogados como una copia de la Convención de Nueva York. Error. Error total. La Convención de Panamá es una convención que tiene una estructura totalmente diferente a la Nueva York, aunque comparte un artículo, y tiene unas finalidades completamente diferentes. Esa Convención de Panamá fue suscrita finalmente en Panamá en el año 75 y obedeció a la necesidad que existía en ese momento en el continente de lograr que el arbitraje fuera un mecanismo idóneo para solucionar controversias internacionales. ¿Por qué? Porque, para contarlo de manera rápida, y esto es, nuestro continente en teoría general era un continente poco amigo y reacio al arbitraje internacional. El origen de eso está en la famosa, por lo menos de eso teníamos fama, en la famosa doctrina Calvo, la Calvo-Clause. ¿La conocen? Muy bien. Esa es una doctrina, les voy a decir que tiene la doctrina Calvo y siempre lo cuento así porque a mí me parece increíble. Por arbitraje yo la estudié. Llegué a Estados Unidos a estudiar mi LLM y me acuerdo del profesor que era de Sri Lanka, tipo importantísimo. Y se sentó a todo el aula y empezó a decirles, tienen que tener cuidado con los latinoamericanos. Los latinoamericanos son peligrosísimos. Ellos tienen una cosa terrible que se llama la Calvo-Clause. Y eso es terrible. Cuidado, cuidado, cuidado. Y yo miré a todos mis compañeros latinos y nadie tenía ni idea que era la Calvo-Clause. Pero somos como unos miedosos por cuenta de la doctrina Calvo. Y lo irónico es que ya casi a todo el mundo se le olvidó. Yo siempre hago la pregunta en todos los seminarios, ¿alguien sabe qué es la doctrina Calvo? Pero allá nos tienen muy marcados con la doctrina Calvo. Históricamente, ahora, esa doctrina Calvo a mí me genera cosas divertidas. Para mí eso es una muestra de lo que es de pronto América Latina con sus buenos canales de manejo de respuestas a ciertas cosas que pasan en la vida. ¿De dónde sale la doctrina Calvo? La doctrina Calvo sale como una respuesta jurídica de un jurista, pues que se fue el famoso Benjamín Calvo argentino, frente a la ejecución de países prestamistas a países latinoamericanos. ¿Qué consiste? Cuando nuestros países se independizaron, ustedes que ahora tienen su independencia, Simón Bolívar y San Martín fundamentalmente abajo, la independencia se hizo, pero no a punta de solo amor y pasión, sino que se necesitaba platica para comprar armas, darle comida a la tropa, uniformarla. Y esa platica se la prestaron a nuestros países, los ingleses y los italianos, la banca inglesa y la banca italiana fundamentalmente, porque era un buen negocio, pero además obviamente por razones geopolíticas les interesaba acabar con el monopolio de España. Una vez se acabaron las guerras de independencia, entonces dijeron, bueno, pues que nos paguen. Y así como la historia que me mandaron ayer, pues mandaban cualquier requerimiento. Pues no, nadie respondía a los requerimientos. Entonces se adelantaron procesos históricamente. Hay un proceso pues que es el más cercano en el caso de Colombia, pero hubo en otros, que no es en Colombia, ante la justicia italiana, en donde un juez italiano decidió que la República de Venezuela le debía no sé cuántos millones a la banca italiana y que en consecuencia daba la orden de que la Armada italiana hiciera un bloqueo sobre el Golfo de Maracaibo hasta que el gobierno venezolano respetara su obligación y pagara el dinero. Y el bloqueo se hizo. Llegó la Armada italiana y bloqueó toda la entrada de Venezuela. No sé si pagaron o no pagaron. Creo que ahí se armó medio una guerra. Luego, los ingleses hicieron lo mismo abajo con Argentina, y en una famosa momento de toma de bloqueo. ¿Ah? México también. México también.
Muy bien, o sea, esa es la historia del dinero detrás de la historia. Entonces, todas esas figuras de bloqueos económicos culminaron en que un señor Benjamín Calvo dijo, no, esto no está bien. Esto no nos puede volver a pasar a nosotros. Nosotros tenemos que establecer una doctrina muy clara, según la cual no importa si un extranjero o un nacional contrata con nuestros estados, se tiene que someter a nuestra justicia y a nuestra ley. Porque eso de que allá en Italia nos condenan y vienen y nos bloquean y nos ejecutan, no es jurídicamente viable en América Latina. Y esa tesis, la doctrina Calvo, tuvo una amplia acogida en todo el continente y se reflejó en todas las legislaciones de América Latina, en todas. Los mexicanos hoy dicen, yo no he revisado el artículo, que ellos no forman parte de CIADI, no han suscrito la Convención de Washington, porque su constitución les impide, por doctrina Calvo, someterse a una jurisdicción que no sea nacional. Y ese es el motivo por el cual ellos no se someten a los arbitrajes CIADI, y siempre que uno va a mandar a México tiene que ir por el mecanismo adicional. Esa doctrina Calvo a mí siempre me sorprende porque es una manera ingeniosa y maravillosa de los latinoamericanos de defenderse de eso, que pasa en todos los otros lugares del mundo. Hay bloqueos, al final uno va y ve y lo que quieren es la plata y el bloqueo económico y todas las guerras responden a la plata. Pero eso generó una coraza muy fuerte en América Latina, de que el que quería venir tenía que afirmar que se sometía a nuestra ley, a nuestra jurisdicción, y hay un subconsciente jurídico en el continente en donde uno le dice, venga, vamos y nos sometemos con el Estado de jurisdicción, y como que así espontáneamente dicen, no, espérese, yo reviso esto a ver cómo es. Esa doctrina Calvo generó un bloqueo, por decirlo coloquialmente, en la parte jurídica de América Latina. Porque si lo único que podía yo era obtener una sentencia ante mi Corte Suprema de Justicia y con la ley de mi país, pues no era fácil que se aceptara la presencia o la existencia de arbitrajes internacionales que, entre comillas, era someter la solución de los conflictos a un juez que no era el juez local ni la ley nacional. ¿Está entendido? ¿Qué surgió frente a eso? La preocupación de que, si bien es cierto que lo que hicieron en esa época los bloqueos comerciales no era lo más jurídico, tampoco es jurídico que yo tenga un montón de inversionistas, los expropie y les diga goodbye, buena suerte, y no les reconozca el dinero. Entonces se inició la negociación de la Convención de Panamá, que es otra convención de una enorme importancia para América Latina, porque esa convención tenía como objetivo en ese momento, y yo creo que algún día va a ser válido, el lograr que hubiera una ley única de arbitraje internacional comercial para todos los países del hemisferio americano. Ese fue el punto de objetivo fundamental que buscaron los negociadores de la Convención de Panamá del año 75 por la situación histórica que tenía el continente. Ninguno de nosotros tenía leyes de arbitraje modernas y en consecuencia la globalización del conflicto no existía. Todos los países entraron a negociar en ese momento la Convención de Panamá y esa convención, que marca un hito histórico además a nivel mundial, es una convención que lo que busca es que funcione el arbitraje comercial internacional en América Latina, y para que funcione un sistema arbitral regula 4 aspectos fundamentales para que funcione un sistema arbitral. 4. ¿Qué son? Primero, el pacto arbitral. El pacto arbitral, llámese cláusula compromisoria o compromiso, siempre tiene que tener la virtud de permitir que se inicie un tribunal arbitral. Segundo elemento fundamental, tiene siempre que prever la posibilidad, si estamos hablando de arbitraje internacional, de que los árbitros sean nacionales o extranjeros. O sea, los árbitros. Primero, cláusula. Segundo, árbitros. Tercero,
el proceso. Tiene que haber un proceso para que haya arbitraje. Y cuarto, reconocimiento y ejecución de esa sentencia. Esos son los 4 elementos fundamentales de un arbitraje que tienen que funcionar. Y esos son los 4 puntos que desarrolló la Convención de Panamá. ¿Cómo? Reconocimiento y ejecución del laudo arbitral. ¿Por qué? Porque si yo no le doy reconocimiento expreso al acuerdo de las partes de someterme a un arbitraje, pues no va a haber arbitraje, que era lo que pasaba en el continente antes de los años 90. ¿Por qué? La mayoría de nuestras legislaciones decían que el compromiso era la voluntad de iniciar un arbitraje, pero la cláusula compromisoria se entendía como una promesa de otorgar un compromiso. Entonces, cuando ustedes incluían una cláusula compromisoria en un contrato, lo usual en la mayoría de las legislaciones americanas era que lo único que decían es, prometo que en caso de una diferencia intentaré otorgar un compromiso. Pero obviamente cuando uno ya estaba frente al conflicto y no le convenía, pues no cumplía la obligación de iniciar un compromiso. Y entonces no tenía validez o eficacia ese acuerdo. Y básicamente se diluía el interés de obtener un arbitraje rápido y flexible. ¿Entendido? Entonces ahí viene el primer artículo frente a esa deficiencia. ¿Tú tienes el cosito ese? Frente a esa deficiencia de todas las legislaciones del continente ahí. El artículo primero. El artículo, ahí. El artículo primero. Bájame 2 tins solamente. Es válido el acuerdo de las partes, en virtud del cual se obligan a someter a decisión arbitral las diferencias que pudiesen surgir, cláusula compromisoria, o hayan surgido compromiso entre ellas con relación a un negocio de carácter mercantil. El acuerdo respectivo constará en el escrito firmado por las partes o en el canje de cartas, telegramas o comunicaciones por telex, porque no había correo electrónico. Y esto era una novedad enorme en el continente, porque ningún país reconocía esa validez de sus documentos. Y con eso se garantizaba que en materia de arbitraje internacional, siempre que las partes manifestaran arbitraje, era válido el acuerdo. ¿Entendido? Esa es ley en todo el continente. Segundo, dijeron muy bien, ahora vamos a ver qué pasa con los árbitros. Y sale el artículo segundo. El nombramiento de los árbitros será en la forma convenida por las partes. Su designación podrá delegarse a un tercero, sea este persona natural o jurídica. Ahí se incluyen los centros de arbitraje. Y los árbitros podrán ser nacionales o extranjeros. Aquí quería tal vez agregar un comentario. Precisamente, cuando se estuvo discutiendo la ley RAC y se quiso imponer el artículo 25 que tanto hablamos, yo tuve una gran discusión porque le decía, mire, es que por encima está la convención. Y la convención dice, le decía yo aquí a las autoridades del Colegio de Abogados, los árbitros pueden ser extranjeros, ahí está, ustedes no están respetando el artículo 2. Entonces, es interesante que nosotros desde el año 75 suscribimos esa convención y estábamos incluso con un código procesal que en ese momento regía posterior y entonces no estaban entendiendo precisamente el contenido que está explicando Adriana del artículo 2. Y quería agregar, no sé si ustedes recuerdan cuando nombran un apoderado de una sociedad extranjera. Si han hecho algunos de ustedes el 226 con el 232, ahí no está ni más ni menos que el resabio que habla Adriana de la doctrina Calvo. Porque uno de los requisitos para que el registro no se inscriba, ese poder es que la parte tiene que renunciar en forma expresa, someterse a la legislación costarricense y renunciar en forma expresa a su jurisdicción. Eso no es ni más ni menos que la doctrina Calvo, que en todo caso ha sido superada porque tenemos también estos tratados y si usamos la jerarquía, pues
lógicamente, pero cualquier empresa que quiere venir a contratar y que tiene que nombrar un apoderado, ha hecho ya básicamente una renuncia a la jurisdicción costarricense. Sí, pero con respecto al artículo 25 de la ley RAC, que tanto se ha discutido de que se limita a los arbitrajes de derecho, que los árbitros tienen que ser abogados de Costa Rica. Obviamente, en general, el artículo 25, yo lo leo, dice colegio de abogados. Sí, pero es que en ese momento la discusión que yo tenía era, y volví a insistir, que lo hice el comentario anteriormente, la ley RAC, cuando se ratificó, cuando se entró en vigencia, no decía que se aplica solo para nacionales. La ley, acordémonos de que no hay que distinguir donde la ley no distingue. Y teníamos este artículo que señala Adriana, que es primordial. Y si estamos ante un arbitraje internacional, no podían, estábamos vinculados, y si es de países que son firmantes de la convención, no podíamos prohibir a los árbitros ejercer. Nada más siguiendo con lo mismo, en el sentido de que podríamos interpretar el artículo 25 para llegar a un acuerdo pacífico con respecto a la convención, de que el artículo 25 de la ley RAC es 5 años de incorporado. Y además dice incorporado en el colegio de abogados. No dicen cuál colegio de abogados. Si nos podemos hacer una interpretación flexible, realmente el artículo no hay que hacer limitaciones donde no lo hace. Entonces yo podría decir, ok, si se exige que es abogado, si es un arbitraje de derecho, internacionalmente es exigido que sea abogado. No necesariamente costarricense, y no necesariamente que esté inscrito en el Colegio de Abogados de Costa Rica, porque esa última parte no la dice, dice Colegio de Abogados, puede ser Colegio de Abogados de Bogotá, de Colombia, Colegio de Abogados de Venezuela. Entonces yo pienso que tal vez, haciendo una interpretación flexible y no limitativa, que va un poco con la idea del tema del arbitraje, podríamos llegar a compaginar este artículo con respecto a la convención sin necesidad de una reforma. Ahora, no sé si en el reglamento del colegio, sí dice Colegio de Abogados de Costa Rica, y se supone, ahí sí ya habría un problema, ¿verdad?, de que ahí entra en contradicción con la convención. Gracias. Ahora, mientras él toma el micrófono, yo quiero decirles, esto no es anormal en Costa Rica. No es que Costa Rica sea la excepción. En mi país, si usted revisa la ley que salió el año pasado, la ley nacional dice, para ser árbitro en Colombia, la ley que regula el arbitraje nacional, se requiere estar en el ejercicio de todos los derechos civiles y políticos. ¿Quién tiene derechos civiles y políticos en Colombia? Los colombianos. Ustedes no tienen derechos políticos en Colombia. Es una manera elegante de decirlo como ustedes lo dicen en Costa Rica. En Nicaragua dicen, para ser árbitro en Nicaragua se requiere estar inscrito en la DIRAC, que es en la Corte Suprema de Justicia. Para decirles que no es que esto sea normal, no. Lo que pasa es que en mi país la ley internacional el arbitraje internacional elimina el requisito e incluye que pueden ser extranjeros. ¿Sí? Entonces no es nada diferente, y nuevamente digo yo, es una sombra de la doctrina Calvo rondando por nuestro continente, que pues hay que manejarla de esa manera, y se entiende entonces que en nacional tiene que ser colombiano, y en internacional puede ser colombiano o extranjero. Y ya le doy la palabra a Cristian. En la vida real, para ser un centro de arbitraje internacional, hay que permitir que vengan extranjeros. Los abogados creemos que los abogados extranjeros nos van a quitar el trabajo. Y eso no es así. Yo lo he visto en México. México y Colombia sacaron las leyes de arbitraje simultáneo. Nosotros, con el cuento de que no pueden entrar extranjeros, no nos volvimos un centro importante de arbitraje internacional. No ganamos grandes fortunas por arbitraje internacional. No nos contratan las firmas para arbitraje internacional. Y no somos el mejor centro de arbitraje internacional. Y los mexicanos, que no pusieron ese tema y no lo aplicaron, están llenos de casos, de clientes, de experiencia, y son los líderes del arbitraje internacional. Entonces, como nos pasó con Marcela, que no sé si ella recuerde,
que yo quedé sorprendida, una vez fuimos a España, no voy a decir hablar con quién, y nos dijeron, no, mire, queremos montar una corte española de arbitraje, que no se llamaba así, no es la corte española. Ya que tenemos ley UNCITRAL, para que todos los latinoamericanos nos traigan sus conflictos aquí, y nosotros, los españoles, se los resolvemos. Y vienen aquí y nos volvemos al centro de arbitraje. Le dije, qué bien. Pero los demás países del continente, o sea, nosotros nos podemos aliar con ustedes. No. Nosotros los manejamos. Ustedes contratan un abogado español, vienen aquí con un árbitro español y les resolvemos. Y yo salí y dije, bueno, pues no se han enterado que nos independizamos. Pues que no tenemos ningún interés en mandarles la plática para allá. Eso genera el decir que yo no permito que los extranjeros lo manejen. Lo pongo coloquialmente con España, además no era nadie del gobierno, era alguien que tenía una idea loca. ¿Pero eso les suena lógico? Yo mando mis casos a España porque los resuelvan españoles, mando a mi cliente para que un abogado español le saque los honorarios y luego cumplo la sentencia. ¿No? Claro, nosotros salimos, pero están locos, o sea, ¿por qué les vamos a mandar los casos? No es por un tema de soberanía, es un tema de práctica. Yo, Adriana Polanía, tengo mis clientes para mis arbitrajes internacionales, como por qué se lo voy a regalar al señor Cremades, aunque sea muy buen abogado, ¿no? Si yo también necesito tener mi tarjetica de crédito funcionando, pagándola. Cristian. Sí, en cuanto a lo del tema del nombramiento de los ámbitos y lo que dice el artículo 25, efectivamente yo lo interpreto que la interpretación que se hizo en ese momento era incorporados en el Colegio de Abogados de Costa Rica. En el Colegio de Abogados de Costa Rica hay abogados que no son costarricenses y están incorporados en este colegio. No era una cuestión de nacionalidad, era una cuestión de incorporación al colegio. Luego, en cuanto a su interpretación, ahí caeríamos en otra complicación. Y es que en otros países, a diferencia que en Costa Rica, no es necesario estar colegiado en un colegio de abogados para ejercer el derecho. ¿Verdad? Entonces ahí caeríamos en el tema de, bueno, y los que no están colegiados. Pero bueno, yo creo que gracias a Dios con la ley de arbitraje comercial internacional ya se superó eso, aunque todavía hay algunas mentes ahí distorsionadas, pero bueno, ahí vamos. En realidad es creativa la interpretación que hace el compañero, pero en todo caso, acuérdense que cuando nosotros interpretamos una ley, tenemos que irnos a la voluntad, a la intención del legislador. Y si analizamos el expediente legislativo, pues es obvio y claro que lo que se está haciendo referencia era el Colegio de Abogados de Costa Rica. Pero vale la creatividad. Bueno, entonces, primer elemento, pacto arbitral. Segundo elemento, los árbitros. Y yo sé, no les dé miedo, normalmente todos los extranjeros llegan con dólares. Todos los extranjeros llegan con dólares, y si nos quieren pagar en unos buenos dólares, pues está bien. Eso nos trae a todos beneficios y buenos negocios. ¿Por qué? Porque si viene un arbitraje a hacerse en Costa Rica, que son dos compañías extranjeras, pues tienen que contratar abogados locales, sino ¿cómo van a saber cuál es la ley local? Entonces hay trabajo para dos. Y luego tienen que nombrar por lo menos un árbitro costarricense que sepa las normas, es lo usual. Trabajo para 3, más los hoteles, más los secretarios, más las transcripciones. Son unos buenos honorarios, que es mejor que queden aquí y no vayan por allá a México o a España. Entonces, esas son cosas valiosas que tiene ese arbitraje internacional y mueve los países jurídicamente. Quiero solamente decir eso porque no he visto que Costa Rica lo haga, pero ese tema de los abogados ha venido cambiando tanto que hoy por hoy en América Latina la moda es ser centro de arbitraje internacional. Cada vez que un país, lo digo con todo respeto porque creo que hasta Colombia lo está haciendo, entra a la ley modelo UNCITRAL, como lo hicieron ustedes, dice, listo, ahora queremos ser un centro de arbitraje internacional. Entonces los españoles sacaron su ley, somos el Centro de Arbitraje Internacional del Atlántico, traigan los casos. Chile sacó la ley y Chile también empezó una gran campaña para ser el Centro de Arbitraje Internacional, pero bueno, no sé si ustedes lo hicieron, Marcia dice que sí, del continente. Yo miraba a los chilenos y decía, pues ustedes sí están locos, porque uno va para Chile cuando va para Chile. O sea, eso no queda en ningún lugar.
No es como Panamá, que uno dice, bueno, todos nos encontramos en Panamá, que queda equidistante, que queda fácil. ¿Cuándo va uno a Chile? Cuando va para Chile. Y queda lejos. O sea, ustedes que viven como nosotros cerca, cuando yo estaba viviendo en Washington, que no es el otro cacho del mundo, para llegar a Brasilia, donde trabajaba, gastaba 16 horas. Y yo decía, pero ¿qué es esto tan horrible? Yo no me daba cuenta que este continente era tan lejos. Es más difícil llegar a Brasilia que llegar a España. Entonces a Chile también esos chilenos se bajan de los aviones groguis porque viven lejísimos. Nosotros no lo sabemos, porque ustedes creo que son más parecidos a nosotros. Yo a Miami me gasto 3 horas, y abajo a Brasil creo que me gasto 4 o 5 horas máximo. Pero no es un viaje así intercontinental de 16 horas que uno llega muerto y dice, bueno, ¿ahora dónde estoy parada? Esa ubicación es muy importante. Más la legislación y todo lo que viene por medio. Bueno, Chile lo hizo. Perú ahora también decidió que es centro de arbitraje internacional y sacaron unas reglas de arbitraje internacional, que porque somos el centro del continente. Ahora Colombia, no sé si lo está haciendo, pero ahí les dije que iban a hacer una corte, entonces también quieren entrar a que seamos nosotros el centro internacional. Hoy lo es México. Y los de Nueva York, eso sí más acertado, sacaron ya todo un programa para que no les quiten su presencia de centro internacional. Y los de Miami nos dieron otra teoría, que esa sí yo nunca la había pensado así, pero me quedó la frase. Vengan todos a Miami. Miami es la capital de América Latina. Les voy a pasar, le voy a decir a Denia que les pase, hay un gran congreso que esperan más de 4.000, 5.000 personas en Miami ahora en el 2014, así es que les voy a pasar la información porque es interesante. Y te cuento, Adriana, que el día que pasó esta ley, estábamos en proceso, o días después de haber celebrado el segundo Congreso de Arbitraje Comercial Internacional con base en la CCI, pasó la ley y efectivamente fue la primera reacción. Todos los colegas que salían a hablar decían, ahora sí estamos listos para hacer, y el objetivo es ser que Costa Rica sea la sede de arbitraje internacional. ¿No? Yo les digo que en la moda, yo no le veo mucha opción a Chile porque me parece que están muy lejos. Panamá dice que tiene el hub de las Américas, y es cierto, a Panamá uno llega fácil. Y Miami, ellos dicen que es la capital, yo no creo que sea la capital, pero que uno hace un congreso en Miami, llega todo el mundo, llega, no al congreso, pero a Miami. Usted los ve todos en la inauguración y luego ¿qué se hicieron? Se fueron. Se fueron de compras y los ve afanados. O sea, si es una reunión es rápido, me tengo que ir. Y uno, ¿pero para dónde? Al mall. Entonces eso sí lo hace llamativo. ¿Qué va a pasar? No sé. Pero si quieren atraer es porque eso trae negocios. Desde ese punto de vista es muy importante. Y aquí además, bueno, después lo mismo va a terminar Panamá. Entonces, primero, pacto. Segundo, árbitros. Y tercero, el procedimiento. Si yo pacto un arbitraje, tengo que tener un procedimiento. Lo que usted más mira en los abogados para saber si saben de arbitraje, no saben de arbitraje, que pasa mucho cuando miran la ley modelo UNCITRAL. Entonces usted mira abogados que empiezan a pasar así la ley. Esto no sirve, esto no tiene reglas. Aquí no dice cuándo se presenta la demanda, dónde, cómo, cuánto tiempo, el término, el traslado. No sabe arbitraje. Las reglas de arbitraje no están en el tratado internacional. Y lo usual en los sistemas internacionales es que la regla del arbitraje, la reglita procesal, no está en la ley del arbitraje. Está en los reglamentos de procedimientos. El código de procedimiento del arbitraje, en teoría general, como es flexible, usted no lo encuentra en la ley. Porque el día que usted mete la regla de procedimiento en la ley, ya no es flexible. ¿Por qué? Porque si ya la quiere cambiar, ustedes saben lo que es cambiar una ley. Entonces, el día que una ley de arbitraje dice, la demanda se presentará en la sede prevista por las partes, deberá cumplir con los requisitos contenidos en el artículo 75 del Código de Procedimiento Civil, se correrá traslado por medio de edicto que tiene que ser notificado personalmente a las partes y en subsidio del edicto se tendrá que mandar aviso según lo contempla el artículo 318 del Código de Procedimiento Civil.
ya ese arbitraje no es flexible. Porque la flexibilidad se la da que yo elijo las reglas de procedimiento que a mí me convienen. Y eso lo voy a ver ahora. Entonces, en arbitraje internacional, la regla de procedimiento, todos los abogados sabemos que hay reglas de procedimiento. Y nunca he visto perdida a un abogado en una regla de procedimiento. Usted les tira un código de procedimiento y son unas panteras encontrando la coma, la interpretación, la norma no dice esto, es que aquí no dice la mora, sino que no tiene la mora no sé qué. Pero la diferencia de los que saben internacional y los que no es que saben que la regla se encuentra es en el reglamento y no en el tratado, ni en la ley. ¿Y por qué flexible? Porque si yo tengo una regla de procedimiento como CCI, que ustedes seguramente lo han visto, y descubro que el acta de emisión o los terms of reference están fallando porque los árbitros no se ponen de acuerdo, pues no cito al Congreso, sino que hago un comité y cambio la regla. Y ahí hay flexibilidad. Entonces, ¿qué hace el artículo 3? El artículo 3 del año 75, que es un artículo supervisionario, suple un problema, y aquí quiero que tengan claro, yo les agradezco si ustedes ganan mucha plata con esta información, que me llamen y me den las gracias. Si alguien me quiere dar una comisión, la recibo. Pero si ganan la plata, digan, oiga, doctora Polanía, gracias. El artículo 3 hace una cosa mágica. Y es que expresamente señala, supletivamente o by default, como dicen ahora las American Style, una norma de procedimiento aplicable si las partes no pactan algo. Esta norma dice, a falta de acuerdo expreso entre las partes, el arbitraje se llevará conforme a las reglas de procedimiento de la Comisión Interamericana de Arbitraje Comercial, SIAC. ¿Qué quiere decir? Es mágico. Que ustedes han oído la teoría de que el arbitraje es la cláusula de la medianoche, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que cuando los dueños del contrato han negociado todo, la plata, la comisión, el lugar, si es FOB, todo, dicen negociemos el arbitraje, y los abogados dicen, sí, pongan una cláusula. Y nadie la mira. Y cuando surge el problema y la ley dice, ¡oh! ¿Y ahora? Porque ya todo el mundo está cansado y no trabaja bien esa cláusula. Cláusula de la medianoche. Más la ley aplicable, la ley sustantiva, la ley no sé qué. Entonces lo usual es que las cláusulas sean patológicas o queden mal hechas. Y arréglese un problema de esos. Entonces yo tenía un caso así, un amigo querido, que oyó en una conferencia el cuento de la Convención de Panamá, y tenía un caso que es real, yo lo tuve, llegó a la SIAC. Llevaban 5 años, una compañía americana y una compañía brasilera peleando. Habían puesto una cláusula que decía, cualquier diferencia se somete a arbitraje, que tendrá sede en Panamá. Nunca señaló regla de procedimiento, ni ley aplicable, ni nada. Y tenían a ese momento demanda en Brasil, demanda en Estados Unidos y demanda en Panamá. Y llegó mi amigo, lo contrataron los americanos, él les dijo, yo tengo la solución, vale tanto, cobro harta plata porque si la gente no lo sabe, vale. Y les dijo, listo. Aplicamos el artículo 3 de la Convención de Panamá, de la cual son parte Estados Unidos y Brasil, y acaben todas esas demandas y yo solo presento una demanda ante la Comisión Interamericana de Arbitraje. Y entonces me llamó y me dijo, ay Adriana, aquí te mando una demandita. Y arregló todo el problema de la cláusula patológica. Y esa norma no la conoce nadie. No. Nadie. Y ustedes no saben la cantidad tan enorme que hay de casos con cláusulas mal escritas. Y esta convención rige respecto de todos los países del continente americano, salvo Canadá. Adriana, aquí hay algo interesante. En la documentación que se les repartió, hay un artículo que escribí yo que específicamente hace ese parangón. Ahora, habíamos hablado del tema de las cláusulas patológicas. Precisamente, cuando estamos en presencia de un arbitraje internacional, lo primero que usted tiene que hacer es analizar quiénes son las partes, la nacionalidad de las partes.
Ya después vamos a profundizar sobre la aplicación de nuestra ley, pero en todo caso, hay que analizar quiénes son las partes. Entonces, como dijo Adriana, un brasileño y alguien de Estados Unidos, por decirte algo, la cláusula es patológica. Inmediatamente se dice, aplica Convención de Panamá, arbitraje internacional, aplica Convención de Panamá, la cláusula no es patológica. Se pactó el arbitraje y por ende aplica artículo 3. Entonces, fuerzas a la parte a ir al centro, o la Comisión Interamericana, y doña Adriana, como directora general, dará curso y se administrará en la sede de nosotros el arbitraje. Entonces, es importantísimo porque es la única convención en el mundo, si es aplicable. Primero tenemos que hacer el ejercicio de que sea aplicable, de que nos elimina los problemas de la patología de la cláusula arbitral. Y tiene otra belleza. Si ustedes están en un caso con Estados Unidos, por ejemplo, si fuera Costa Rica, Estados Unidos, la ley federal de arbitraje de Estados Unidos tiene un capítulo 3 y dice que en el caso de que sea aplicable la ley de Panamá, la Convención de Panamá y la Convención de Nueva York, prevalece la aplicación de la Convención de Panamá. Entonces, ha sido muy desmerecida, se le ha dado muy poca importancia, pero es importante, y lo que se quiere aquí dejar con doña Adriana y con lo que estoy manifestando es, por favor, estúdienla, conózcanla, lean sobre ella, porque si ustedes van a litigar o en algún momento son asesores o árbitros en materia de arbitraje internacional, es un instrumento valiosísimo que deben de conocer al detalle cuándo aplica y cuándo no. Muy bien. Esa SIAC que ahora les voy a enviar en el sistema, por otra manera, es un centro de arbitraje común y corriente que tiene unas reglas de procedimiento. Deben estar entregadas en el material de ustedes, y si no, como hoy todo se encuentra por internet. Si no, yo se los mando después. Está en el material, muy bien. Esas son unas reglas de procedimiento. Yo puedo pactar otro tribunal o puedo llegar a SIAC de otra manera. Mi objetivo aquí es explicarles que cuando se encuentren una cláusula patológica de esas, tranquilos, tienen solución y como casi nadie la conoce, uno puede cobrar mucho. Marcela. Así. Hay cláusulas en... Adriana, perdón, nada no te más. había visto. Perdón, Oye, a vos, perdón. en cuanto a esa cláusula patológica que usted mencionaba, uno entiende que la patología está en la omisión, ¿verdad?, del desarrollo, o en dos frases que son contradictorias, como decir Panamá y no decir nada más, entonces es SIAC. Pero la pregunta es si se pueden utilizar las reglas del SIAC aplicando el artículo 3 en ese ejemplo que usted puso, pero con la sede en Panamá, que sí era voluntad de las partes. Claro, la sede del tribunal era Panamá. Porque Panamá, fíjese curiosamente, Panamá es raro. Panamá también tiene las fuerzas de la oposición adentro. Tiene una ley que ellos dicen que es ley modelo, pero es mentira, no es ley modelo. Y uno llama, en ese caso yo llamé y pregunté, bueno, ¿pueden ir abogados? Me llamó el abogado y me dijo, no, pero tenemos un problema en Panamá, solo pueden ser abogados de parte, abogados panameños. Y yo le dije, ¿pero cómo? ¿En un arbitraje internacional? Sí. Y llamé a mis fuentes y me dijeron, sí, eso es cierto, porque hay una interpretación de no sé qué. Entonces dije, no, fatal. Porque la verdad es que la OXI, por ejemplo, pues seguramente contratará a un abogado panameño, pero necesita que estén sus abogados de confianza, porque eso es parte de la virtud. Y no han cambiado la ley, y qué día fui y volví a preguntar y me dijeron, no, más o menos. Entonces ya dije, muéstrenme la norma no existe. Pero ellos mismos se habían inventado eso para obligar a que contrataran abogados panameños. Generaron el efecto contrario, ¿no? Porque la gente entonces se iba de Panamá. Pero ¿saben qué? Panamá, me imagino que por su ubicación estratégica, es el país que han incluido como sede de arbitrajes más común en los arbitrajes SIAC. Aunque la ley no sirve, aunque digan que el apoderado no funciona, todo. Pero a la gente le parece que Panamá tiene un buen perfil para arbitraje internacional. Ellos sí tienen una potencia para hacer centro de arbitraje internacional. Falta que lo hagan. Es una sede muy solicitada de arbitraje internacional. Bueno, eso es la importancia de la SIAC. Yo no les alcanzo a decir el montón de casos que están llegando by default de eso.
Hay no sé en el caso de Costa Rica, pero esos son unos clientes que me parecen muy divertidos, que son las Federaciones Nacionales de Fútbol. Creo que por ahí es que yo no he entendido muy bien eso cómo funciona, como que tienen unos señores que contratan para que ellos hagan la venta de, no sé, de los partidos o algo así. Todas esas cláusulas son patológicas. Todas esas federaciones llegan a la SIAC en busca de artículo 3º, norma supletiva, porque no han pactado la norma de arbitraje. Y eso, además, como voy a decirles a continuación, también tiene ventajas respecto de SIAC, porque sí tiene unas tarifas mucho más baratas que las de la CCI de París, y además porque es nuestro sistema jurídico. Entonces voy a terminar y ahora les digo por qué es el sistema jurídico. Perdón, Adriana, hace un buen rato tengo una cierta sensación y haría mal no expresándola. Yo siempre he sido del criterio de la soberanía judicial. Siempre he creído que los asuntos deben resolverse cuando son en un país determinado, con la ley del país y con las normas que establece ese país. También le decía yo al profesor de Ecuador, don Roberto, en relación con que, me preocupaba siempre la normativa de fondo que se aplicara y el hecho de que la autonomía de la voluntad, que está más en crisis que nunca, principalmente porque el fuerte impone al débil las condiciones contractuales. Y en este caso, impone también al débil la solución de conflictos. Digamos en materia bananera, que es más o menos la situación que usted conoce muy bien en Colombia, salvo el caso de una empresa colombiana que es una especie de gran cooperativa, Univan. En nuestros países, todos los bananeros nacionales tienen que venderle a las transnacionales su banano porque no tienen ninguna posibilidad de comercio, inclusive produciendo más que las transnacionales. Los bananeros nacionales históricamente nunca han podido hacer absolutamente nada. Y la tragedia siempre ha sido de que si hay unos bananeros que se oponen al contrato o a las cláusulas impuestas por las empresas transnacionales, sencillamente no les compran o los dejen que se pudra la fruta y los quiebran. Los bananeros, las transnacionales todas, en materia bananera estoy refiriéndome, de casi todos los países, imponen ahora en sus contratos que las controversias tienen que resolverse en arbitraje en Miami, lo cual significa desde luego un pulso que no hay autonomía de la voluntad ahí, sino que es impuesto. ¿Para qué? Para que pierdan las controversias. Ahora que usted habla de todo esto, no dejo de pensar siempre, aunque pueda usted decirme que yo soy de la tesis Calvo, me parece que los Estados Unidos, como potencia, ha impuesto a los países como los latinoamericanos y a otros países la obligatoriedad de ir a arbitraje y de que se ejecute en cualquier forma. Le voy a decir que nosotros tenemos dos casos recientes aquí en Costa Rica, uno que llaman OLAS, que fue una empresa que le adjudicaron una licitación que nunca hizo absolutamente nada en relación con la construcción de una carretera a San Ramón, y que, ya se había vencido el plazo, etcétera, en relación con la obra que tenía que hacer,
y el pueblo se opuso a que fuera esa empresa la que hiciera o ejecutara una vergonzosa contratación, pero el préstamo que le habían dado a Costa Rica para realizar esa obra, desde luego, como todos los préstamos y todos los convenios que se hacen con Estados Unidos, tienen la obligatoriedad de someterse a arbitraje. Entonces esa empresa condicionó a Costa Rica, para no decir chantajeó, de que si no le pagaban la totalidad de la obra, los iba a llevar a un arbitraje internacional que posiblemente Costa Rica iba a perder. Y cuál nos acaba de suceder con un caso que se conoce en Costa Rica como Cruzitas, en el cual primero se conoció en la sala constitucional porque se trató de una concesión de exploración que se le otorgó a una empresa cuando había un decreto de moratoria que prohibía la explotación a cielo abierto del oro. Entonces, recurrieron, ahí hubo hasta un problema de orden político y de corrupción. Y después de que le otorgaron la concesión de explotación, se denunció el asunto y el Poder Ejecutivo derogó el decreto de moratoria. Es decir, el acto administrativo era absolutamente nulo o inexistente quizá. Bueno, eso fue a la sala constitucional, dijo que tenía que ser discusión judicial, se fue a la discusión judicial y la empresa perdió el caso porque el acto administrativo era absolutamente nulo y así lo declaró la sala primera. Igual esta empresa ahora amenaza y están en negociaciones de la gigantesca indemnización que hay que hacerle cuando no reunía ni siquiera los requisitos de estudio de impacto ambiental. Bueno, le pongo estos dos casos para decirle, a mí me parece que si un país como el nuestro se somete a arbitrajes en esta forma, con toda seguridad va a perder los casos, y me parece, desde luego que no estoy haciendo una crítica ni una suposición, me parece que el CIAD posiblemente está poblado de asuntos contra los estados, y no necesariamente entre comerciantes. Y desde luego, como siempre sucede, el más débil es el que sufre las consecuencias. Y yo me imagino, por ejemplo, en esos dos casos, que si Costa Rica no accede a negociar con empresas que han hecho las cosas muy mal y han perdido los asuntos, inclusive en la sede judicial, que pueden obtener grandes ventajas a nivel arbitral. De hecho, hay una negociación que yo juzgo muy vergonzosa, por ejemplo, con OLAS en este momento, en que se le está prácticamente pagando la mitad de la obra o más de la mitad de la obra sin haber hecho nunca absolutamente nada. Perdón que me extendí tanto, no, está pero muy es bien. algo que me queda así como... No, me parece muy bien y le agradezco mucho su intervención, que además tiene que ver con un tema más de fondo, que es un tema más allá del tema meramente jurídico, es una visión general. Yo le voy a decir varias cosas a don Ricardo. En primer lugar, FIAC, que no lo he presentado. Esto es una cosa sencilla. Es un organismo en donde cada país tiene una representación desde su fundación, que ahora les he hecho la historia en la seno de la OEA, que está en cabeza de las cámaras de comercio. O sea, la sección nacional en Costa Rica es la Cámara de Comercio de Costa Rica, en Bogotá la Cámara de Comercio de Bogotá, la Cámara de Comercio de Santiago, la Cámara de Comercio de México, en donde quienes se sientan en la junta directiva son funcionarios de Cámara de Comercio y básicamente lo que manejan son conflictos comerciales. Nosotros no tenemos mucho Estado, la verdad.
tenemos sobre todo temas comerciales, con una cosa sencillísima. El hecho de que si un cliente suyo, que usted sea cliente, ¿cómo se llama eso que hace galletas? No, esa compañía que hace galletas aquí, que es famosa, la Pozuelo, va a exportar galletas a Bogotá. Yo soy la que compro las galletas en Bogotá, Colombia. No sé si Pozuelo es muy importante aquí, yo no soy muy importante allá. Y peleamos porque las galletas llegaron viejas y perdí la importación. El foro normal es SIAC, porque es barato. Porque si yo voy a demandar, digamos en teoría general, llevo mi demanda a la Cámara de Comercio de Bogotá, no me toca ni siquiera pagar DHL, que la mandara por internet a la Cámara de Comercio de San José y manejarán todo por audiencias telefónicas. Esos son nuestros casos. ¿Qué quedan? Garantía a la gente que entra a nuestros casos de que si tiene un conflicto, tranquilo que va a encontrar un foro neutral. Básicamente eso así de sencillo. Muy latinoamericano, ayer estaba pensando eso que siempre me pasa. Nuestro idioma oficial es el español. Usted dice, puede ser muy bobo, esto es una cosa sencilla, pero cuando llaman los abogados del continente, es divertido porque entonces ya aparece Adriana Polanía. Entonces me acuerdo Adrianita, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Y entonces los americanos que son tan llenos de conflictos, que era la otra parte, dirán, es que son amigos. No, es que nosotros somos así, no es morning, Miss Polanía, no, hola Adrianita, ¿cómo te va? Y así se manejan los casos. Normalmente son casos en manejo en español, por teléfono, que no tienen ningún misterio, ni ningún gran tema jurídico de ningún tipo, porque nosotros tenemos nuestras propias reglas de procedimiento. Esto coloquialmente para decirle que el arbitraje SIAC es para nosotros, para su cliente, que tiene un problema con el de El Salvador. Tranquilo, aquí se lo arreglamos a un costo muy bajo y rápidamente. Esta es la parte más sencilla de decirle que eso no es así porque usted me está hablando de grandes pleitos. Pero yo, que usted dice que es una parte de eso, le quiero decir una opinión muy personal y respetando mucho lo suyo porque es muy clara su posición. A mí me enseñaron una vez en la universidad, y que en la vida lo he estado viendo, que el derecho y la justicia es fundamentalmente la principal arma de defensa de el débil de una relación contractual. Normalmente la posibilidad de presentar una demanda es la posibilidad que hace que el débil se defienda frente a lo que nosotros creemos que es el más fuerte. Porque si no existiera esa posibilidad de demandar, el débil estaría perdido. Porque entonces, ¿qué hace? Resignación. Le voy a poner unos ejemplos que además los he visto en la vida, en los que yo creo, en donde me voy a salir del ámbito comercial, y lo voy a decir con todo el respeto por sus vecinos nicaragüenses, que le ganaron un pleito a Estados Unidos ante la Corte Internacional de Justicia, ustedes lo saben, que es el pleito más loco que yo he visto en mi vida, que por indebida intervención en política interna. Si normalmente intervienen en todas partes. Y la Corte Internacional de Justicia condenó a Estados Unidos. Y hoy en mi país, yo le quiero decir, ellos pensaron que esa demanda de Nicaragua, pues, y ahí se llevaron un pedazo de mar territorial. Aunque nosotros estemos diciendo esa norma no es aplicable, ganaron. Y cuando yo fui a Nicaragua, hace 5 años, a sustentar la ley de arbitraje internacional, ante la Corte Suprema de Justicia, un acto de irresponsabilidad mío, cuando estaba frente a toda la Corte, la presidenta de la Corte, o sea, ante toda la Corte Suprema de Justicia de Nicaragua, la presidenta de la Corte me preguntó a mí, Adriana Polanía, colombiana, doctora Polanía, ¿y usted qué opina del conflicto entre Nicaragua y Colombia por San Andrés? Y le dije lo que yo le voy a decir a usted, y lo creo todavía. Estamos bien, porque estamos en una corte. Y estamos ejerciendo nuestros derechos en la corte. Lo que garantiza que gane quien gane, estamos en un camino adecuado. Porque si no hubiera existido esa corte, ¿en qué estaríamos? Pues a palazos por ahí dándonos bala en el Mar Caribe. Y esto lo confirmo todavía más cuando yo veo los grandes pleitos que usted habla que se manejan en CIADI, no CIAC, CIADI, que es Convención de Washington del año 65, y esto, que se los iba a decir al final de la charla y lo voy a adelantar ya, genera el reto de los abogados de hoy.
que yo no fui educada así porque en mi época no era así. Es que el correo electrónico llega en un minuto, que la globalización, que el Tratado de Libre Comercio. Para mi mamá yo soy un ser extraño. Cojo mi maleta el viernes y me vengo a dar una conferencia en Costa Rica. O sea, para ella somos unos locos. ¿Qué locos le pagan a una señora el viaje para que se vaya a Costa Rica a hablar? Y de aquí salgo después a República Dominicana, que hay un congreso. Mi mamá nunca ha salido de ningún lugar de Bogotá sin que mi papá la acompañe. Nunca. Mi mamá no ha ido a un cóctel en su vida sin su marido o sus hijos. Y a mí me preguntan que si hay mi marido al cóctel y yo digo, ¿mi marido? No, se queda en la casa. Ah, si me invitan a un cóctel de trabajo, pues él no va, voy yo. Y con esto le quiero decir, y aquí se lo digo yo con la seguridad, a mi generación o a esta generación que está aquí sentada, voy a decir rápido, sondeo en términos generales, nos cambió la vida. Porque a nosotros nos enseñaron que uno tenía una secretaria que uno le dictaba. Y nadie le enseñó que había que manejar el computador. Entonces yo me siento al computador y como nadie me enseñó máquina de escribir, porque iba a tener una secretaria que nadie le paga a uno ahora, entonces yo escribo con 2 dedos. Porque nadie me enseñó a usar los 5 dedos. Nadie me enseñó a usar computador. Yo veo una máquina y me asusto. Digo, Dios mío, ¿y esto ahora qué será? Y cuando cambian que la tecnología 4G, digo, bueno, ¿y esto ahora qué será? Dios mío, la 4G. Y mi hijo coge el dedito y todo lo maneja como tan natural. A mí no me enseñaron el gran derecho internacional. Por ahí me dijeron que ahí llegaban a veces sentencias extranjeras. Y el otro día estaba revisando un libro de derecho internacional del más importante internacionalista de Colombia. Y nada de lo que él decía existe. Ni siquiera tenía un capítulo de arbitraje. Entonces a nosotros nos tocó social, tecnología, vida, coger la vida de otra manera y aprender. ¿Por qué? Porque hoy el mundo internacional se nos vino encima. Entonces yo sé que los chilenos están comprando todo. Ayer vi Jumbo, en Bogotá Jumbo, me imagino que también son los chilenos, ¿no? Y en Bogotá los bancos los compraron en Colombia los chilenos. Y los colombianos se vinieron para Centroamérica. Porque creo que ahora llegaron aquí los colombianos. Y los españoles están llegando aquí y yo no sé quién está comprando a España. Entonces, esa realidad económica nos cambió el mundo. ¿Qué creo yo como abogado? Que yo tengo que prepararme para acompañar a mi cliente afuera. Porque el señor va a salir. Pues yo no soy la abogada de Sarmiento, ojalá lo fuera, pero me estoy preparando por si acaso. Yo hoy tengo claro, ahorita me voy, en Bogotá la semana entrante vienen las competencias de arbitraje internacional de los estudiantes de pregrado de todas las universidades del continente. ¿Sabe qué quiere decir? Que esos cutes que uno ve, que no saben ni dónde están parados, a todos se los llevan de viaje a Bogotá, 63 universidades del continente americano, a que practiquen cómo manejar una audiencia de arbitraje internacional. Y a mí nadie me enseñó eso. Ahí me paro es que de jurado y digo, uy, Dios mío bendito, ojalá no me encuentre con un niñito de estos porque me gana. Porque lo están entrenando desde la universidad para algo que a mí no me entrenaron. Ese es el cambio de la vida. Y luego entonces usted dice, bueno, entonces ¿qué hago? Y yo le voy a contestar lo que yo creo. Yo fui a estudiar a Estados Unidos y me dediqué a entender la mente americana. Porque yo sé que yo voy a litigar contra ellos. Y le voy a dar, con todo el respeto, la historia de Ecuador. Para hacer una historia sencilla respecto de los arbitrajes CIADI frente al Imperio Americano. Lo sé porque el señor es amigo mío, el primer procurador. Les presentaron la primera demanda de la OXI, que se llama el IVA petrolero, que porque había una expropiación. Y pasó aquí, también en Nicaragua. Eso llegó y el procurador dijo, CIADI, ¿qué será eso? Y lo despachó a ver qué funcionario de tercer nivel se encargaba del manejo de la sentencia. Y los abogados dijeron, esto no tiene ninguna viabilidad. Los impuestos no son susceptibles a transacción. Estos gringos están locos. Y nadie se leyó el tratado. No nombraron un buen abogado. El procurador no siguió el caso. Nunca se dieron cuenta que esos impuestos sí estaban protegidos por el Tratado de Protección de Inversiones. Y luego un día salió un aviso, Ecuador demandado, perdió, ¿cómo se llama? El presupuesto de la nación de un año por la pago a OXI. ¡Oh!
No estaban preparados para recibir el pleito. No contrataron un buen abogado, no estudiaron los instrumentos internacionales, o sea, perdieron por bobos. Y luego los demandaron, y ellos sin saber todavía cómo reaccionar, perdían los casos, porque no sabían que había una cosa que se llamaba CIADI y que había que saber ir a litigar. Hoy son el ejemplo en el continente porque no les han vuelto a ganar. No les han vuelto a ganar porque se pusieron pilas y todo el mundo se puso a estudiar. A México no lo demandan porque se clavan a estudiar y ganan los pleitos. Se los ganan. Entonces le voy a decir que hizo Ecuador, con todo respeto, no, es mi visión jurídica. Ecuador dijo, y el procurador de la época es amigo mío, y le voy a poner un ejemplo de Nicaragua, que cuando llegó la primera demanda, me encontré con un niño de 23 años que había pasado por ahí en cualquier curso conmigo y me dijo, ay, fíjese doctora, qué gusto verla, tengo un arbitraje internacional. Le dije, ¿sí? Me dijo, sí, la Shell nos demandó. Le dije, ay, ¿usted la maneja? Yo la manejo. ¿Y qué ha hecho? No, doctora, yo entré ahí por internet y vi que decía CIADI. Y empecé a responder la demanda. Y yo casi me desmayo. Le dije, no, eso no es así. Eso no es así. Usted tiene que hablar con el canciller, con alguien, porque si no, ¿qué va a pasar? Esas maneras de administrar una demanda van a perder. Entonces, ¿qué hizo Ecuador? El presidente Correa, de manera respetable, yo no le digo, pues por algo eres el presidente y yo no. Dijo, listo, como perdemos los casos, me salgo de la convención de Washington. Denunció la convención y se salió. Dijo esto, nanay, no más, no perdemos más casos. Y se salió. Y entonces todas las demandas y la repercusión internacional, todo. Y entonces fueron a dar la siguiente concesión de petróleos. Esto es real. Y llegaron los chinos de la China. Y le dijeron, bueno, ¿y si peleamos? Y ellos dijeron, no, nosotros ya no somos de CIADI. Entonces, nosotros no nos vamos a someter a un juez ecuatoriano. Porque no hay juez que condene si a nosotros nos incumplen. Pues porque es que si uno es juez tiene que proteger su vida, ¿no? No puede uno condenar al Estado. Como dicen en mi país, nadie patea la lonchera. Como no tenían un foro internacional, ¿saben qué hicieron? Esto me lo dijeron mis amigos de la Procuraduría. Llamaron al gobierno que ellos consideraban más amigos, que se llamaba Chile, la Bachelet, y pactaron que cualquier diferencia entre China y Ecuador se someterá al Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Chile. O sea, se salieron de un foro internacional a meterse en la ley nacional. ¿En la ley nacional? ¿De una Cámara de Comercio? No tiene sentido, porque es pasar de un foro internacional a un foro nacional. Y luego entonces dijeron, como perdemos, por Constitución, y así lo dice la Constitución, se prohíbe que el Estado de Ecuador se someta a instituciones de solución de controversias que sean de carácter mundial, o sea, Banco Mundial y todas esas cosas, y solo podrá someterse a instituciones latinoamericanas. Prohibido por Constitución. Entonces yo dije, bueno, entonces me fui con SEAC a ver qué es lo que pasaba, porque nosotros somos latinoamericanos. Y se paró testimonio, el señor de la Procuraduría, Álvaro Galindo, en una conferencia y dijo, todo está solucionado. Nosotros estamos negociando pactos arbitrales CIADI. Y yo le dije, ¿pero cómo? ¿Si se salieron del tratado? Y me dijo, claro, nos salimos del tratado, pero estamos ahora pactando cláusulas. Entonces le dije, pero pues, si el presidente prohibió que se sometieran al tratado, se supone que menos deberían someterse a las cláusulas, ¿no? Y el concepto está publicado en internet. Entonces terminó usted diciendo quién tenía la culpa. ¿El procurador que no supo defender a Ecuador o el foro internacional? Y aquí viene el último mensaje que yo les doy. Yo creo que el reto que tenemos nosotros, y yo lo hago, es prepararnos. No solamente para defender a los países, que es muy importante. Es defender a nuestros clientes, porque usted piensa, listo, no. Yo tengo un cliente que va a Brasil y se siente agredido porque no entiende el idioma y la cultura. Y yo lo asesoro y lo ayudo porque yo soy una abogada internacionalista. El gran reto de nosotros hoy como abogados, además de aprender a manejar el internet y esas cosas tecnológicas, es aprender a manejar
lo que pasa en el resto de los sistemas jurídicos del mundo. Porque yo quisiera decir, es muy difícil, pero yo no quiero llegar a Ecuador, que denunció todos los tratados, para seguir utilizando los mismos instrumentos sin derechos. Porque llegan a CIADI, pero ya no tienen un puesto en CIADI para reclamar, porque denunciaron el tratado. Entonces, desde ese punto de vista, es que mi concepción jurídica me lleva a mí a estudiar más, para cuando mis clientes vienen a Centroamérica, decirles, mire, tranquilo, no va a pasar esto, aplique esta convención, para que si van a Ecuador yo les pueda decir, venga, no se preocupen, van a hacer esto. Porque yo creo que lo que más nos perjudica a nosotros es no saber. Y lo que nosotros tenemos es que saber que cuando llega un caso complicado, no podemos mirar por internet porque tenemos que ver esta estructura que les estoy diciendo. ¿Cuál es el tratado que me beneficia a mí? Que es el que voy a invocar. ¿Cuáles son las reglas procesales que me sirven a mí? ¿Y cuál es la materia que yo voy a estudiar para ganar el caso? Yo sé que ayer hicieron un esfuerzo muy grande anoche, buscando las normas de UNIDROIT, la convención y tratando de ubicarse en eso. Pero ese esfuerzo es el más valioso, que es el que a mí más me ha costado, porque es decir, no, pues yo ya me sé el Código de Comercio de Colombia y eso, pues más o menos. Y ahora me dicen que tengo que aprenderme las normas de UNIDROIT y las de Costa Rica y las de... Esa es la técnica que se enseña en arbitraje. Aprenda cuál es la norma y cuál es el tratado que le conviene. Eso garantiza que los derechos de sus clientes, si es el Estado, pues todavía mejor, pero aunque no sea el Estado, aunque sea un pobre vendedor de zapatos, que se trae los zapatos en camión desde Panamá, están protegidos. Esa es la mayor protección que nosotros podemos dar. Y eso se lo digo de todo corazón. Entonces yo me siento y miro a los americanos cuando empiezan el discovery, la deposition y la no sé qué, para entender cómo piensa, para que el día que a mí me toque litigar con ellos, no me pierda yo, porque el problema es mi cliente. Y yo los miro a ellos. Cuando salieron, ¿con qué fue, Marce? La época que tuvieron el ALCA, creo que era. Nos llevaron a todos los latinoamericanos que se encontraban, a todas las universidades, a que les explicáramos cómo veíamos el arbitraje, cómo veíamos el corporate, cómo iban a estudiar el civil law, y todos entendieron qué era el civil law y qué era el corporate, y cómo veíamos el arbitration y qué era la norma procesal. Y yo nunca vi un gringo en Colombia explicando qué era el common law. ¿Quién va a perder el caso? Ellos que saben cómo pensamos nosotros o nosotros que no tenemos ni idea qué es lo que es un discovery. Con una cosa divertida que tenemos los latinoamericanos, ¿no? Dicen, listo, vamos a hacer el discovery, y todos se paran y dicen, sí, hagamos el discovery, no tienen ni idea qué es. Y luego dicen, vamos a hacer la deposition, y tampoco tenemos ni idea qué es la deposition, y obviamente, perdemos. Entonces, jurídicamente y filosóficamente eso es lo que yo hago. Saber que lo más importante que puedo hacer yo, que no soy ni presidenta ni nada, para colaborar es prepararme. ¿Prepararme para qué? No caigamos por ignorancia, o sea, perder el pleito en franca lid, no perderlo por no saber. Y ayer lo decía coloquialmente. Aquí los estados publican, en mi país están felices firmando tratados de libre comercio, es la moda hoy. Entonces el ministro dice, he suscrito tratado con Luxemburgo, la Unión Europea, Estados Unidos, el Triángulo Norte, Panamá, Chile, Perú. Y nadie se ha leído los tratados. ¿Sabe cuándo se los van a leer? Cuando nos demanden. Entonces, entendiendo mucho su posición y respetándolo mucho, yo creo que el derecho es el mejor instrumento para uno defenderse. Cuando es débil. Y que el tema está en estar uno preparado para hacer una buena defensa. Apenas los estados se preparan, empiezan a ganar. Es una cosa así. Argentina se preparó y se acabaron las demandas. México hace mucho tiempo que no pierde un caso. Ecuador no está perdiendo ya casos. Y eso que hacen cosas raras. Y le voy a terminar el caso que usted dice, sí, listo, lo contrario. A mí esto me impacta. Se sientan los brasileños y les dice, ¿y ustedes por qué no firman tratados? No, nosotros somos el país más grande del mundo, todo el mundo quiere llegar a Brasil, nosotros no queremos que nos demande nadie. Si quieren llegar, que lleguen así. Y no firman tratados. Y de todas maneras, todo el mundo está viendo cómo entra el mercado brasileño. Y resulta que Brasil no se había dado cuenta que el tal Petrobras sale por el mundo y tiene negocios en el mundo. Y un día Petrobras estaba explotando gas en Bolivia.
Y entonces salió la decisión del presidente Bolívar diciendo, eso que era de Petrobras, hoy es mío. Eso se llama una expropiación. Y ficaron pensando, oh mi Dios, ¿y ahora? Porque no es a mí el que van a demandar, sino que soy yo el que tengo que salir a proteger mi inversión y no tengo tratado. Y ellos nunca habían pensado que ellos no podían ser los demandados, sino que de pronto eran los demandantes. Y lo mismo le pasó con una concesión que tenían en Ecuador. Y ahora tienen un rollo terrible porque no quieren que los demanden, pero no tienen cómo proteger los derechos de sus inversionistas fuera del país. Entonces ahí uno dice, bueno, mire, esto es tan difícil, ¿cómo será? Pero también habían, todo este proceso que comenta Adriana, pues los hizo reflexionar y finalmente por lo menos son miembros de la Convención de Nueva York y la Convención de Panamá. Yo digo protección de inversiones. Adriana, si quieres, si te parece. No, voy a terminar. Ah, bueno, vas a terminar. El último punto de la Convención de Panamá se llama reconocimiento y ejecución. Y esto es facilísimo porque lo que dice la Convención es lo mismo que les enseñé ayer sobre Nueva York. O sea, los laudos comerciales en América Latina se ejecutan con las reglas que yo les enseñé ayer. La carga de la prueba va a cargo del que se opone y las causales de denegación son las expresamente señaladas en la Convención de Nueva York, que son las mismas que están contenidas en la Convención de Panamá. Conclusión. La Convención de Panamá es un instrumento jurídico de una gran importancia en el continente americano. ¿Por qué? Proporciona una ley única de arbitraje en todo el continente. Esto que yo les digo aquí se predica en las mismas condiciones y con la misma interpretación jurídica en Paraguay, en Colombia, en Brasil, en México, en Panamá. Con esta estructura jurídica litigamos todos los abogados comercialistas de derecho internacional del hemisferio americano. No hay otra norma. Y la norma supletiva que tiene la Convención de Panamá, que se llama las normas de la CIAC, Comisión Interamericana de Arbitraje Comercial, son las mismas normas de procedimiento que se aplican si el caso es en Costa Rica, si el caso es en Panamá, si el caso es en Chile o si el caso es en Estados Unidos. Entonces, en el mundo, los que solamente leen documentos me llaman y me dicen, queremos saber cómo es el desarrollo de la Convención de Panamá, que es la ley única del continente. Le digo, no lo hemos interpretado así. Pero bueno, ahí vamos. Esto es el campo para que usted litigue en cualquier lugar del continente, porque usted no tiene que entregar el caso. Si usted tiene su cliente que va por Convención de Panamá y por CIAC, puede litigar en San José, en Managua, en Miami, qué rico, en Bogotá o en Buenos Aires. Porque este conjunto jurídico genera reglas uniformes, únicas y aplicables para el arbitraje internacional comercial en todo el continente americano. ¿Entendido? Entonces, en esto ustedes se encuentran con un abogado nica, un salvadoreño, un gringo, un colombiano, y las reglas son generales y únicas para todos. Tratado internacional que sirve de soporte, Convención de Panamá. Y las reglas que vienen aplicables al lado es las reglas de la Comisión Interamericana de Arbitraje Comercial, CIAC. Y las reglas de ejecución, que son las mismas que vienen en la Convención de Nueva York, son las que debería aplicar cualquier órgano judicial que tenga que reconocer una sentencia en cualquier corte del continente. O sea, no es posible, en teoría, pero así como los pilotos siempre hay posibilidad de fallas técnicas, esto se los advierto, la Corte Suprema de Justicia de Argentina tiene que aplicar las mismas causales que aplica la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica o la Corte Suprema de Justicia de Brasil o el Tribunal Federal de México. Las causales son únicas y predicables respecto de todas. La norma de procedimiento supletiva es única en todo el continente. Son las normas de la CIAC que fue lo que yo les entregué. Y antes de irme, después entramos a ver todo el sistema americano. Les quiero decir hasta dónde llega la ignorancia, ahora que me acuerdo. Esto es real. Yo estaba dictando un curso en Brasil. Y salí al café y salieron los directivos que estaba funcionando en el salón de al lado, la junta directiva de Odebrecht. Creo que está aquí también. Eso es una firma muy importante. Y salieron y me dijeron los organizadores, mire doctora, hay aquí una firma muy importante, la junta directiva, que tienen un problema muy grave de arbitraje internacional y no lo han podido resolver. ¿Usted puede hacer el favor de pasar a la junta al lado un minuto?
A ver si los puede ayudar. Les dije, bueno, pues sí. Además, esa vez me felicitaron por el portugués los de la tal junta directiva, que yo lo aprendí en la calle, ¿no? No sé eso cómo funciona, pero tengo personalidad de diablo. Hasta las malas palabras me las he aprendido. Y entré y me consultaron que tenían un pacto arbitral muy complicado, en donde decía que cualquier diferencia se solucionaría por las reglas de la IACAC, y que ellos eso no lo encontraban. Que no sabían qué hacer, que qué era la IACAC. Y yo casi me desmayo y les dije, no señores, tranquilos. IACAC es la sigla de SIAC en inglés. Y es la organización que yo dirijo. Si ustedes tienen un arbitraje, mándenlo a este correo electrónico y allá los voy a esperar. Eso es el mundo internacional de la no saber las cosas. Nunca pusieron IACAC y dicen los chilenos, encontró la Virgen en un trapito porque encontraron la directora general en el salón de al lado que casi se desmaya y les dije, no, IACAC es SIAC en inglés, pueden mandármelas a mí. Y casi hervían un pleito porque no encontraban a quién mandarle las normas de la demanda del arbitraje. Entonces, ese es el mundo para el que nos toca prepararnos. Ese es el mundo en el que nos toca trabajar. Me están presionando. Aquí termino Convención de Panamá. ¿Hay alguna pregunta? Pregunten. ¿Te entendieron todo tanto? ¿Algún comentario? Y solamente se puede negar por las causales previstas en el mismo artículo 5. Es derecho comercial y llega, según el tipo del tratado, lo mismo que cualquier otro de este. Muy bien, chicos, entonces vamos a 10 minutos de café o 15 minutos. 10 minutitos y continuamos. Gracias.